El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo envuelto por la bruma del tiempo, en un rincón remoto de la imaginación, se erige el pueblo de Melancolía. Sus calles, una vez animadas por risas y canciones, ahora yacían desiertas, sus casas olvidadas y cubiertas de polvo. La vida había abandonado este lugar, pero no para todos. En el corazón de esta tierra desolada, una mujer de cabello oscuro, llamada Elena, regresaba a su pueblo natal. El eco de sus pasos resonaba en las calles silenciosas mientras cruzaba el antiguo puente de piedra que conectaba con la orilla olvidada del río. Melancolía había sido el lugar de su infancia, donde el tiempo se deslizaba lentamente, y la belleza de lo cotidiano llenaba cada rincón. En su mente, persistía la imagen de su casa, una pequeña morada de techo a dos aguas con ventanas enmarcadas en madera desgastada por el sol y el viento. Los habitantes del pueblo se habían dispersado, como hojas al viento, buscando nuevos horizontes y dejando tras de sí una tierra que parecía ajena. Pero Elena no podía deshacerse del lazo que la unía a su hogar. En su pecho, la nostalgia crecía como una flor que florecía en el desierto. La noche caía sobre Melancolía, y Elena decidió refugiarse en una pequeña posada que, a pesar del abandono, aún conservaba algo de su antiguo encanto. Un viejo tabernero, con barba cana y ojos llenos de sabiduría, la saludó con una sonrisa que era un destello de luz en la oscuridad. «¿Qué te trae de vuelta a este lugar, querida Elena?», preguntó el tabernero mientras le servía una taza de té humeante. «La casa de mi infancia», respondió Elena con un suspiro. «He vuelto para encontrarla, para revivir los recuerdos que atesoro en mi corazón». El tabernero asintió, como si supiera que este regreso tenía un propósito más allá de la nostalgia. En Melancolía, los secretos del pasado se escondían en cada rincón y cada sombra. Elena lo sabía, y estaba dispuesta a descubrirlos. Mientras Elena se acomodaba en su habitación, la luna se alzaba en el cielo, iluminando las calles desiertas. En la quietud de la noche, el pueblo parecía cobrar vida propia, como si los susurros del pasado resonaran en cada callejón. En su cama, Elena cerró los ojos, permitiendo que el silencio la abrazara. Mientras se sumía en un sueño profundo, los misterios de Melancolía se preparaban para desvelarse en los días venideros. Elena despertó con el primer rayo de sol que se filtró tímidamente por la ventana. La habitación de la posada estaba llena de un suave resplandor dorado que acariciaba su rostro. Se sentía como si el pueblo de Melancolía estuviera dispuesto a revelar sus secretos en la luz del día. Descendió las escaleras de la posada y se encontró nuevamente con el tabernero, quien le entregó una canasta de frutas y pan recién horneado. «El pueblo de Melancolía guarda muchos tesoros ocultos», dijo el tabernero. «Si buscas tu antigua casa, te aconsejo que hables con el anciano del pueblo, don Octavio. Conoce todos los recovecos de esta tierra y las historias que las envuelven». Elena siguió el consejo del tabernero y, con la canasta en mano, se dirigió hacia la casona de don Octavio, el anciano más sabio de Melancolía. La casa de don Octavio era un remanso de antigüedades y recuerdos. Sus paredes estaban tapizadas con fotografías y mapas de un tiempo olvidado, y en su mirada brillaba la chispa de la experiencia. «Don Octavio, soy Elena, una hija de este pueblo», se presentó. «He regresado en busca de mi casa de la infancia,
pero parece que el tiempo ha borrado su ubicación. ¿Podría ayudarme a encontrarla? El anciano la miró con ternura y asintió con una sonrisa. Hace mucho que nadie busca ese lugar. Ven, siéntate, y te contaré una historia que quizás aclare el camino hacia tu hogar perdido. Mientras Elena se acomodaba en una silla antigua, don Octavio comenzó a relatar una leyenda ancestral que se transmitía de generación en Melancolía. Era la historia de una ventana del tiempo que se decía que existía en algún lugar del pueblo. Aquella ventana era el vínculo entre el pasado y el presente, y solo aquellos con un profundo lazo con Melancolía podían encontrarla. Para encontrar tu casa, debes seguir la senda de los recuerdos, aconsejó don Octavio. Encuentra la ventana del tiempo, y allí te espera tu pasado. El primer paso lo debes dar con el corazón lleno de nostalgia y el deseo de volver atrás en el tiempo. Elena escuchó atentamente las palabras del anciano y agradeció su sabiduría. Sabía que su búsqueda la llevaría a descubrir algo extraordinario en Melancolía, algo más allá de su imaginación. Elena caminaba por las calles de Melancolía, siguiendo las palabras de don Octavio. La búsqueda de la ventana del tiempo la llevó a recorrer calles y callejones que no había pisado desde su infancia. Cada paso le recordaba viejas historias y aventuras que compartía con amigos que ahora se habían ido. El pueblo parecía estar en un eterno atardecer, con una luz dorada que se filtraba entre las hojas de los árboles y proyectaba sombras alargadas en las fachadas de las casas. Mientras avanzaba, notó que algunas de las casas parecían estar hechas de recuerdos y nostalgia, como si el tiempo se hubiera detenido en su construcción. Elena llegó al antiguo parque del pueblo, un lugar donde solía jugar de niña. Allí, bajo un roble centenario, encontró un antiguo columpio que había olvidado por completo. Un suspiro de emoción escapó de sus labios mientras recordaba las risas y las carreras bajo aquel árbol. Pero su búsqueda aún no había terminado. Siguió explorando, siguiendo el consejo de don Octavio. Finalmente, llegó a una pequeña plaza en la que se encontraba una fuente seca y una estatua de un antiguo héroe del pueblo. La estatua parecía mirar fijamente hacia una de las casas que la rodeaban. Elena se acercó a la estatua y notó un detalle peculiar, una inscripción en la base de la estatua que decía: «La ventana del tiempo se encuentra donde el héroe mira». Con el corazón lleno de esperanza, siguió la dirección de la mirada de la estatua y se encontró frente a una casa de aspecto común, pero con una pequeña ventana en el segundo piso que parecía aguardar algo más. Con manos temblorosas, Elena subió las escaleras y se paró frente a la ventana. Era una ventana sencilla, sin adornos, pero irradiaba una extraña energía. Sintió que este era el lugar que buscaba, el vínculo con su pasado. Era la ventana del tiempo. Elena miró a través de la ventana y, para su asombro, vio una escena de su infancia. Su madre estaba allí, en la cocina de la casa, preparando su comida favorita. Las risas de los niños jugando en el jardín llegaban a través de la ventana, como un eco del pasado. Elena se encontraba frente a la misteriosa ventana del tiempo, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba al otro lado del cristal. Las risas y los aromas de su infancia llenaron su corazón de un cálido regocijo. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, y su casa de la infancia cobrara vida una vez más. Su madre, con un delantal blanco, estaba en la cocina, atareada con la preparación de la comida. El aroma de su platillo favorito, una receta secreta de familia, se filtraba por la ventana y despertaba memorias enterradas en lo más profundo de su mente. Las risas de los niños llenaban el jardín. Elena reconoció a sus antiguos amigos, quienes jugaban a las escondidas, correteando entre los árboles frondosos. Recordó la diversión de su niñez, el sonido de sus risas y el calor del sol en su piel. Con manos temblorosas, Elena tocó el cristal de la ventana. Para su asombro, su mano atravesó la superficie sin resistencia, como si fuera una cortina de humo.
Sintió un cosquilleo en la piel, y de pronto, se encontró del otro lado, en la cocina de su casa de la infancia. Su madre, absorta en su tarea, no pareció notar su presencia. Elena observó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Era un momento que había añorado durante años, y ahora estaba allí, viviéndolo de nuevo. Elena no pudo evitar sonreír y sentir una profunda gratitud. La ventana del tiempo le había brindado la oportunidad de regresar a su infancia y revivir esos momentos preciosos. Sin embargo, sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. Tenía que continuar su búsqueda para comprender el misterio de Melancolía. Salió de la casa y regresó al presente, a la desolación que había conocido al llegar a Melancolía. La ventana del tiempo se cerró tras ella, como un portal a su pasado que ahora guardaba en su corazón. Con determinación, Elena decidió explorar más a fondo el pueblo, buscando pistas y respuestas sobre por qué Melancolía había caído en el olvido. Cada rincón de la ciudad, cada callejón y cada edificio desvelaba un nuevo enigma. Mientras avanzaba en su búsqueda, Elena comenzó a sentir que el pueblo tenía secretos más profundos de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué había sucedido en Melancolía para que el tiempo pareciera haberse detenido y sus habitantes hubieran desaparecido? La búsqueda de Elena en Melancolía la llevó a adentrarse aún más en los misterios que envolvían al pueblo. Cada rincón parecía estar cargado de secretos y recuerdos del pasado. La ventana del tiempo le había brindado una vista al pasado, pero ahora necesitaba entender el porqué de la desolación y el abandono que asolaba Melancolía. Un día, mientras exploraba los jardines y parques que una vez estuvieron llenos de vida, Elena se encontró en el bosque que rodeaba el pueblo. Los árboles altos y frondosos parecían susurrar historias antiguas con el murmullo del viento. Sus hojas caídas crujían bajo sus pies como las páginas de un libro sin abrir. En el centro del bosque, Elena descubrió un antiguo cementerio. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, y las lápidas se alzaban como silenciosos testigos de tiempos pasados. Mientras paseaba entre las tumbas, notó una en particular que parecía atraerla. La lápida llevaba el nombre de Isabella Valdés, la tejedora de sueños. Elena se arrodilló frente a la tumba, intrigada por el título inscrito. Recordó que su abuela le había contado historias sobre Isabella Valdés cuando era niña. Decían que Isabella tenía el don de tejer sueños en hermosos tapices, y que sus creaciones eran apreciadas en todo el pueblo. La anciana tejía hilos de esperanza y alegría en cada pieza, y Melancolía florecía bajo su influencia. ¿Podría ser que Isabella Valdés tuviera la clave de la transformación de Melancolía? Elena sintió que debía desentrañar el misterio que rodeaba a esta mujer y su arte especial. Decidió regresar a la casa de don Octavio en busca de respuestas. El anciano la recibió con una mirada que expresaba complicidad. Había estado esperando que Elena descubriera la tumba de Isabella Valdés. Isabella Valdés fue una de las almas más especiales de Melancolía, comenzó don Octavio. Tejía sueños en los momentos más oscuros de nuestro pueblo. Sus tapices eran símbolos de esperanza y alegría, y durante su tiempo, Melancolía floreció. Elena asintió con atención, ansiosa por conocer más. Don Octavio continuó. Sin embargo, la misteriosa desaparición de Isabella dejó una marca indeleble en Melancolía. Después de su partida, las sombras empezaron a cernirse sobre el pueblo, y los sueños se desvanecieron. Algunos creen que Isabella descubrió un secreto antiguo que cambió su destino y el de Melancolía. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Elena entendió que Isabella Valdés estaba en el centro del enigma que había llevado a la decadencia de Melancolía. Decidió que debía encontrar más pistas sobre el paradero de Isabella y, tal vez, desentrañar el secreto que había transformado el destino de su pueblo. La búsqueda de Elena se centró en descubrir más sobre Isabella Valdés, la tejedora de sueños.
El pueblo de Melancolía había cobrado vida bajo su arte, pero su misteriosa desaparición había dejado a la comunidad en sombras. Elena estaba decidida a desentrañar el secreto detrás de esta figura enigmática. Elena comenzó por hablar con los ancianos del pueblo, quienes recordaban a Isabella con cariño y admiración. Le contaron que Isabella solía tener un taller de tejido en una pequeña casa al borde del bosque. Aquella casa había sido su refugio, donde creaba sus tapices mágicos que llenaban de alegría a Melancolía. Decidió visitar la casa de Isabella Valdés, la cual se encontraba cubierta de enredaderas y polvo. Al entrar, encontró el taller de tejido tal como lo habían descrito. Hilos de colores y telas de seda estaban dispersos por la habitación, como si la tejedora hubiera estado a punto de crear algo nuevo antes de su desaparición. En el rincón más oscuro del taller, Elena encontró un antiguo libro de cuentos. Al abrirlo, se dio cuenta de que las páginas estaban cubiertas de dibujos detallados y palabras que relataban historias mágicas. Los cuentos eran narraciones de aventuras fantásticas que Isabella Valdés había tejido en sus tapices. Parecían estar vivos, como si pudieran cobrar vida en cualquier momento. Uno de los cuentos llamó especialmente la atención de Elena. Contaba la historia de un antiguo reloj, el reloj del tiempo, que tenía el poder de alterar la realidad y llevar a quienes lo encontraran a viajes en el tiempo. El reloj estaba oculto en algún lugar del pueblo, pero su ubicación exacta se mantenía en secreto. Elena sabía que el reloj del tiempo era la clave para desentrañar el misterio de Melancolía y restaurar su esplendor perdido. Debía encontrarlo, pero ¿dónde empezar? Con el libro en la mano, se dirigió de nuevo a la casa de don Octavio en busca de ayuda. El anciano examinó el libro y asintió con solemnidad. El reloj del tiempo es una antigua leyenda de Melancolía, le dijo don Octavio. Dicen que solo aquellos con un corazón puro y la determinación de devolver la vida al pueblo pueden encontrarlo. Pero ten en cuenta que encontrar el reloj no será fácil, y los desafíos que te esperan son innumerables. Elena se dispuso a comenzar su búsqueda del reloj del tiempo, una reliquia perdida que podría tener la clave para devolver la vida a Melancolía y descubrir el destino de Isabella Valdés. Según la antigua leyenda, el reloj se encontraba oculto en algún lugar del bosque, un lugar misterioso y lleno de peligros. El bosque de Melancolía, a pesar de su belleza, estaba rodeado de una sensación de enigma y encanto. Los árboles parecían susurrar antiguas historias y secretos, y las sombras danzaban entre los troncos, como si ocultaran algo en su interior. Elena avanzó con cautela por el denso bosque, siguiendo pistas que había encontrado en el libro de Isabella Valdés. La leyenda mencionaba que el reloj estaba protegido por guardianes mágicos, criaturas místicas que debían ser desafiadas para llegar a él. Pronto, Elena se encontró ante un arroyo de aguas cristalinas. Mirando hacia abajo, vio una pequeña figura danzando entre las piedras. Era un hada, con alas resplandecientes y cabello dorado, que parecía estar esperándola. «Bienvenida, buscadora del reloj del tiempo», dijo el hada con una voz melodiosa. «Para alcanzar el reloj, debes responder a un enigma. ¿Estás lista?» Elena asintió con determinación, lista para enfrentar cualquier desafío que el bosque le presentara. El hada sonrió y le presentó el enigma. Tiene dientes y no puede morder, tiene manos y no puede tocar. ¿Qué es? Elena reflexionó por un momento antes de responder. Es un reloj. El hada aplaudió con alegría y dejó que Elena continuara su camino. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que había adentrado aún más en el bosque encantado. Criaturas mágicas salían de entre los arbustos y las flores, saludándola con curiosidad. Parecían estar allí para guiarla en su búsqueda. El bosque encantado estaba lleno de sorpresas y desafíos. Elena se cruzó con un riachuelo de aguas cantarinas que solo podía cruzarse si se resolvía un acertijo,
Un puente hecho de arcoíris que la llevó a un lugar donde el tiempo parecía detenido y un laberinto de espejos que reflejaba visiones de su pasado y su futuro. Elena continuó su travesía por el bosque encantado, enfrentando desafíos y maravillas en su búsqueda del reloj del tiempo. Cada paso la acercaba más a su objetivo, pero también la sumergía en un mundo lleno de enigmas y misterios. En medio del bosque, descubrió un claro rodeado de árboles altos y esbeltos. En el centro del claro se alzaba un laberinto de cristal, una estructura hermosa pero intrincada. La luz del sol se filtraba a través del cristal, creando un juego de destellos y sombras que hipnotizaba a quien lo mirara. Elena sabía que debía atravesar el laberinto para avanzar en su búsqueda, pero también entendía que no sería una tarea sencilla. Las paredes de cristal parecían reflejar imágenes de su pasado, creando ilusiones que desafiaban su percepción. Con paso decidido, Elena se adentró en el laberinto. Cada giro y cruce la llevaba a un lugar nuevo, y las imágenes reflejadas en el cristal parecían cambiar de forma y color con cada paso que daba. Era como caminar a través de un sueño, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. A medida que avanzaba, comenzó a notar que las imágenes reflejadas no eran solo ilusiones de su pasado, sino visiones de su futuro. Se vio a sí misma tejiendo tapices mágicos, restaurando la vida y el esplendor en melancolía, y descubriendo los secretos detrás de la desaparición de Isabella Valdés. El laberinto de cristal no solo era un desafío de percepción, sino también un desafío para comprender su propio destino y el papel que desempeñaba en la restauración de melancolía. Elena se dio cuenta de que no solo estaba buscando el reloj del tiempo, sino que también estaba tejiendo su propia historia en este cuento encantado. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar entre ilusiones y visiones, Elena alcanzó el centro del laberinto. Allí, en un pedestal de cristal, encontró una llave dorada con un grabado que representaba el reloj del tiempo. Con la llave en la mano, Elena salió del laberinto de cristal y continuó su viaje, consciente de que había descubierto un nuevo capítulo en la historia de melancolía y que su papel en la restauración del pueblo se volvía más claro con cada desafío superado. Con la llave dorada en su mano, Elena estaba un paso más cerca de desvelar el misterio del reloj del tiempo y descubrir la verdad detrás de la desaparición de Isabella Valdés. Siguiendo las pistas del libro de cuentos y las visiones del laberinto de cristal, se embarcó en la siguiente etapa de su viaje, lista para enfrentar nuevos desafíos y descubrimientos. El libro de cuentos mencionaba que el reloj del tiempo se encontraba en un lugar oculto, más allá de las fronteras del bosque encantado, en una región conocida como el Bosque de los Suspiros. Este lugar misterioso estaba cubierto por una densa niebla y se decía que solo los corazones más valientes podían llegar allí. Elena se adentró en el Bosque de los Suspiros, donde la niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos metros. Los susurros de las hojas de los árboles parecían llenar el aire, como voces susurrantes de antiguos guardianes del bosque. A medida que avanzaba, comenzó a notar que la niebla no solo ocultaba su visión, sino que también ocultaba senderos y caminos. Se encontró ante una encrucijada, sin saber a dónde dirigirse. Era como si el Bosque de los Suspiros desafiara su determinación. En ese momento, una voz resonó a través de la niebla, suave como un suspiro, pero llena de poder. Para avanzar, debes escuchar a tu corazón y confiar en tu intuición. Elena siguió el consejo de la voz y cerró los ojos. Respiró profundamente y se concentró en la dirección que su corazón le indicaba. Poco a poco, comenzó a avanzar siguiendo una sensación interna, como si el bosque mismo la guiara. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a disiparse, y el Bosque de los Suspiros reveló su esplendor oculto. Encontró un claro en el bosque, donde un arco de piedra antigua se alzaba como una puerta hacia lo desconocido. Elena sabía que debía atravesar ese arco para llegar al lugar donde se encontraba el reloj del tiempo. Al cruzar el arco, se encontró en un lugar mágico y enigmático.
El terreno estaba cubierto de flores de colores brillantes, y criaturas místicas la rodeaban, saludándola con reverencia. Era un lugar donde el tiempo parecía detenido, un rincón especial del bosque que albergaba el secreto del reloj del tiempo. Elena se encontraba en el bosque de los suspiros, un lugar mágico y enigmático, donde la niebla densa había dado paso a un rincón especial del bosque que albergaba el secreto del reloj del tiempo. Las flores de colores brillantes y las criaturas místicas parecían dar la bienvenida a su llegada, como si hubieran estado esperando su presencia. En el centro del claro, bajo un árbol ancestral, descubrió un pedestal de piedra. Sobre él descansaba un reloj antiguo, con esferas de oro y un mecanismo intrincado. Era el reloj del tiempo, la reliquia que guardaba la clave para desvelar los misterios de Melancolía. Elena avanzó con cautela hacia el reloj y observó cada detalle. Las manecillas se movían lentamente, como si fueran una representación de la eternidad. Sabía que debía hacer algo para activar el poder del reloj y desentrañar el misterio que lo rodeaba. Siguiendo las pistas del libro de cuentos de Isabella Valdés, Elena recordó un pasaje que mencionaba que el reloj del tiempo solo se activaría si se tejía un tapiz de sueños en su presencia. Tomando un hilo de seda que había encontrado en la casa de Isabella Valdés, Elena comenzó a tejer en un telar antiguo que yacía cerca del reloj. A medida que tejía, el reloj comenzó a cobrar vida. Las manecillas se movieron con un suave chic-chac, y un resplandor dorado envolvió el claro del bosque. Las flores emitieron un perfume más dulce y las criaturas místicas entonaron una canción que parecía llenar el aire de magia. El reloj del tiempo comenzó a revelar imágenes en su esfera dorada. Visiones de la historia de Melancolía, desde sus días de esplendor hasta su decadencia, pasaron ante los ojos de Elena. Vio a Isabella Valdés tejiendo tapices mágicos que llenaban el pueblo de alegría y esperanza. Pero también vio un enigma que había atormentado a Isabella, un enigma que la había llevado a su desaparición. Una antigua profecía hablaba de un artefacto mágico, el reloj del tiempo, que podía alterar la realidad y cambiar el destino de Melancolía. Isabella había buscado el reloj, pero al encontrarlo, había desaparecido en un destello de luz dorada. Elena comprendió que Isabella Valdés había sacrificado su propia existencia para proteger el pueblo y evitar que el poder del reloj cayera en manos equivocadas. Ella había tejido su destino en la historia de Melancolía, como un tapiz de sueños y sacrificio. Con lágrimas en los ojos, Elena agradeció a Isabella Valdés y prometió utilizar el poder del reloj del tiempo para restaurar la vida y la alegría en Melancolía. La reliquia, una vez más, se sumió en el silencio, y el rincón especial del bosque volvió a ser un lugar tranquilo y sereno. Elena había activado el reloj del tiempo en el bosque de los suspiros, descubriendo la historia de Isabella Valdés y su sacrificio para proteger a Melancolía. Ahora, con el poder del reloj en sus manos, estaba lista para desentrañar los misterios que habían sumido a su pueblo en la decadencia y restaurar su antigua gloria. El reloj del tiempo tenía el poder de alterar la realidad y cambiar el destino. Sin embargo, Elena sabía que su uso debía ser cauteloso y sabio. Decidió regresar al pueblo y comenzar su tarea de restauración. Melancolía la recibió con un silencio expectante. Los edificios desolados y las calles vacías parecían esperar un cambio. Elena se acercó a la plaza del pueblo, donde el reloj de la torre marcaba las horas en un eterno chic-chac. Con el reloj del tiempo en mano, Elena subió a la torre y reemplazó el reloj antiguo con la reliquia que tenía el poder de cambiar la realidad. Cuando el reloj del tiempo comenzó a funcionar, las manecillas se movieron con un suave chic-chac, pero no marcaban las horas. En su lugar, mostraban visiones del pasado, el presente y el futuro de Melancolía. Elena se concentró en el pasado, permitiendo que el reloj del tiempo la llevara a una época de prosperidad y alegría en el pueblo. Las calles volvieron a llenarse de risas y actividad, y las casas brillaron con color y vida.
Era como si Melancolía hubiera regresado a sus días dorados. Sin embargo, Elena sabía que el pasado no podía ser restaurado permanentemente. Decidió enfocar el poder del reloj en el presente, donde las calles estaban desoladas y las casas abandonadas. Con un giro de la llave dorada en el reloj, comenzó a tejer el presente de Melancolía con esperanza y determinación. Poco a poco, el pueblo comenzó a transformarse. Las tiendas reabrieron, la vegetación volvió a crecer y los habitantes de Melancolía comenzaron a regresar a sus hogares. El espíritu de la comunidad resurgió, y la alegría llenó las calles una vez más. Finalmente, Elena dirigió su mirada hacia el futuro, donde vio un Melancolía próspero y floreciente. Con el reloj del tiempo, comenzó a tejer el destino del pueblo, asegurándose de que la desolación y la tristeza quedaran atrás. Con un último giro de la llave, el reloj marcó un nuevo comienzo para Melancolía. Las campanas de la iglesia sonaron, anunciando la restauración del pueblo y la resurrección de su espíritu. Después de usar el reloj del tiempo para restaurar la vida y la alegría en Melancolía, Elena sabía que el momento de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Isabella Valdés se acercaba. El pueblo había resurgido de su letargo, y las calles estaban llenas de actividad y felicidad. Sin embargo, el misterio que había atormentado a Melancolía durante tanto tiempo aún no se había resuelto. Elena se dirigió nuevamente a la casa de don Octavio, decidida a encontrar respuestas. El anciano la recibió con una sonrisa de satisfacción. «Has logrado algo asombroso, querida Elena», dijo don Octavio. «Has restaurado la vida y la alegría en Melancolía, y por eso te estoy eternamente agradecido». Elena agradeció a don Octavio y le pidió que le contara más sobre Isabella Valdés y el enigma que rodeaba su desaparición. El anciano asintió y comenzó a relatar la historia. Isabella Valdés era una tejedora de sueños, una artista con un don especial para crear tapices mágicos que llenaban de alegría a Melancolía. Pero también descubrió un antiguo secreto, el poder del reloj del tiempo, que podía alterar la realidad y cambiar el destino de nuestro pueblo. Don Octavio continuó: cuando Isabella encontró el reloj, lo utilizó para restaurar la vida en Melancolía y crear un periodo de esplendor. Sin embargo, comprendió que el poder del reloj debía ser custodiado y protegido, y que no podía caer en manos equivocadas. En un acto de valentía y sacrificio, Isabella se unió al reloj, convirtiéndose en parte de su esencia para asegurarse de que el pueblo estuviera a salvo. Elena escuchaba con atención, asimilando la verdad detrás de la historia. Isabella Valdés había fusionado su existencia con el reloj del tiempo para proteger a Melancolía, y su desaparición se debía a ese acto de sacrificio. Don Octavio concluyó: ahora, con el regreso del reloj del tiempo, Melancolía ha sido restaurada. Pero también has restaurado a Isabella Valdés. Con el poder del reloj, puedes liberarla y permitirle descansar en paz. Elena comprendió lo que debía hacer. Volvió al reloj del tiempo, donde las manecillas marcaban el tiempo sin cesar. Con un giro de la llave dorada, liberó a Isabella Valdés de su encierro en el reloj. Isabella apareció ante Elena, rodeada de una luz dorada. Sus ojos brillaban con gratitud y alegría. «Gracias, valiente Elena, por liberarme y por restaurar la vida en Melancolía», dijo Isabella. «Mi sacrificio ha llegado a su fin». El pueblo de Melancolía celebró con júbilo el regreso de Isabella Valdés, la tejedora de sueños. La comunidad la honró como una heroína, y su arte mágico volvió a llenar el pueblo de alegría y esperanza. Elena había completado su extraordinario viaje y desentrañado los misterios que habían envuelto a Melancolía. Con el poder del reloj del tiempo, había restaurado la vida y la felicidad en su amado pueblo y había liberado a Isabella Valdés para que descansara en paz. El pueblo de Melancolía había renacido con la restauración del reloj del tiempo y el regreso de Isabella Valdés.
Las calles estaban llenas de vida, la alegría llenaba el aire y el pasado glorioso de melancolía había vuelto a ser una realidad. Elena se paró en la plaza del pueblo, observando con gratitud el cambio que había logrado. El reloj del tiempo había sido su aliado en esta aventura mágica, y había restaurado no solo el pueblo, sino también su propia alma. Isabella Valdés, la tejedora de sueños, se acercó a Elena con una sonrisa. Gracias, querida Elena, por tu valentía y determinación. Has restaurado la vida en melancolía y has liberado mi espíritu de su encierro en el reloj del tiempo. Ahora puedo descansar en paz. Elena asintió con gratitud y miró a su alrededor, sabiendo que era el momento de decir adiós a melancolía. Don Octavio se acercó a ella y le dijo: «Tu viaje ha sido extraordinario, Elena. Has cambiado el destino de nuestro pueblo y has traído de vuelta la alegría y la esperanza. Melancolía te estará eternamente agradecida». Elena se despidió de los habitantes del pueblo, sabiendo que su misión había llegado a su fin. Subió a una colina que dominaba Melancolía y miró hacia el horizonte. El sol se ponía lentamente en el cielo, pintando el paisaje con colores cálidos y dorados. La nostalgia llenó su corazón, pero también la satisfacción de haber cumplido su destino. Melancolía se desvaneció en la distancia, pero su historia y su magia perdurarían para siempre en su memoria. Con un último suspiro de gratitud, Elena se alejó hacia el futuro, lista para continuar su propio viaje, sabiendo que había experimentado una aventura única que solo los dioses de la imaginación podrían tejer. Y así, la tejedora de sueños y la heroína se despidieron de Melancolía, llevando consigo los recuerdos de un cuento increíble y mágico que habían compartido, un cuento para dormir que, con cada página, había despertado los corazones y las almas de todos los que lo habían vivido.